Pablo nos compartía la semana pasada que el Evangelio era poder, y poder para salvación, poder para sostenernos en los tiempos difíciles. El poder está disponible para nosotros a través del Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver hoy día en el capítulo 2, vamos a hablar de cómo el Señor también prueba nuestros corazones. ¿Ya? La iglesia tesalónica era una iglesia constante, era una iglesia de fe, dijimos que era una iglesia de amor, dijimos que era una iglesia que esperaba la venida del Señor, y lo que Pablo nos va a compartir ahora es su ministerio ahí en Tesalónica. Y en él vemos que es un hombre con motivaciones correctas en el ministerio y en el servicio. A lo mejor uno puede decir, yo no quiero ser un predicador. Yo he oído esas cosas de hermanos, digamos, de muchos cristianos. No, yo soy cristiano, pero no quiero ser predicador. O tal vez podemos pensar, nunca yo voy a ser un Pablo. Pero yo creo que es importante que cuando nosotros somos llamados por Dios para ser sus hijos, todos hemos sido llamados en alguna manera a ser un predicador. No sé si me entienden, no es que todos seamos llamados a estar en el púlpito, pero yo creo que de alguna manera todos somos llamados a ser predicadores en cierta manera. Y aun cuando no prediquemos, así como en el púlpito, tu vida algo va a decir, positivo o negativo, respecto a de mi posición o qué lugar tengo a Cristo en mi vida. Así que nosotros como cristianos yo creo que siempre tenemos que examinarnos y ver a través de la palabra y a través de la Escritura, contrastar mi corazón, exponer mi corazón a la luz de la Escritura, para ver cuáles son las motivaciones de mi vida, por qué hago lo que estoy haciendo y por qué no hago lo que también debería hacer. Pero todas las cosas debo siempre examinarlas a la luz de la Escritura. Por eso es que en este capítulo 2, yo creo que vamos a alcanzar a ver los primeros 7 versículos solamente. Vemos que Pablo describe su ministerio en Tesalónica y vamos a ver varios puntos respecto a las verdaderas motivaciones, a las motivaciones que habían detrás del corazón de Pablo. Y Dios prueba nuestros corazones y Dios va a probar nuestras razones de por qué y motivaciones de por qué hacemos o no hacemos las cosas, ¿no? Y a veces confundimos un poco el hacer cosas, que yo tengo que hacer cosas. El hacer las cosas ya me libra, en cierta manera ya estoy haciendo cosas para el Señor. Ya sea que predique, ya sea que enseñe la Escritura, puedo incluso barrer en la iglesia, o sea, puedo hacer cosas serviciales o que se ven muy serviciales hacia afuera, por limpiar el baño, por ejemplo, pero aún así esas cosas las puedo estar haciendo con orgullo, ¿te fijas? No es que automáticamente el tomar un sopapo y limpiar destapar el baño de la iglesia me convierte automáticamente en un siervo de Dios. No ese es el punto es ¿por qué lo hago? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son mis ambiciones personales? ¿O lo estoy haciendo verdaderamente porque quiero servir al Señor? Y lo quiero hacer para Él, ¿te fijas? Son esas cosas las que el Señor nos va a confrontar, yo creo, en esta noche a través de este capítulo. Así que vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Dice el verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes
fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Luego, en estos versículos, el apóstol Pablo como que abre su corazón y comparte acerca de su ministerio hacia los tesalonicenses. Ya Pablo había agradecido a Dios por estos hermanos, porque recibieron la palabra de Dios en medio de gran oposición. Pero una de las cosas primeras que vemos aquí es que Pablo era un ministro aprobado, y para ser un ministro aprobado hay varias pruebas que dan evidencia de un ministro aprobado, de un siervo de Dios aprobado. Pablo escribe en sus cartas a Timoteo, le escribe que tiene que ser un obrero aprobado, que debe presentarse aprobado ante Dios. Por lo tanto, es importante la aprobación de Dios en lo que hacemos, en lo que somos. Y esta aprobación de Dios, hay muchas pruebas de esta aprobación que Pablo tuvo delante de Dios. ¿Ya? Primero, respecto a su valentía y a su fidelidad. Me gusta en el versículo 1 y 2 que vemos nosotros repetida la palabra sabéis. En el versículo 1 dice, vosotros mismos sabéis. Y en el versículo 2 dice, ¿cómo sabéis? ¿Se fijan? Eso a nosotros nos muestra y que quiere decir algo. Quiere decir que los hermanos de Tesalónica veían en Pablo algo evidente. Por eso dice, ustedes saben estas cosas. Es decir, Pablo fue una persona abierta, honesta, que mostró hacia los tesalonicenses cosas que fueron evidentes. Las personas podían ver en la vida de Pablo la obra de Dios y la obra que Dios estaba haciendo en el mismo Pablo. Por eso me gusta esto que dice, como ustedes saben, como sabéis, ¿no? Y ahora, Pablo fue un hombre apasionado por Dios. Y esta pasión que Pablo tuvo y su equipo misionero y su fidelidad al llamado que el Señor le dio, fue algo que habló profundamente a la vida de los tesalonicenses. ¿Ya? Ahora, para ser fiel al llamado del Señor, y esto es importante, para ser fiel al llamado del Señor, el cristiano debe estar dispuesto a sufrir. No hay fidelidad al Señor si no hay disposición a sufrir. Porque para ser fieles se va a pasar sufrimiento. Yo creo que esto en todo orden de cosas. La fidelidad siempre va a ser probada por diferentes situaciones en la vida. En un matrimonio va a ser probada la fidelidad hacia nuestros cónyuges a través de muchas cosas. Nosotros cuando estuvimos en el altar, ¿cierto?, prometimos delante de Dios fidelidad hacia nuestro cónyuge, ¿cierto? Fidelidad, serle fiel. Prometimos serle fiel. Cuando dijimos hasta que la muerte nos separe, dijimos serle fiel. Me gusta cuando uno dijeron en hambre, o en frío, abundancia, o en enfermedad. O sea, nos estaban hablando de que iban a venir un montón de situaciones en el matrimonio. Y que iban a poner a prueba la fidelidad que nosotros estábamos ahí prometiendo delante del pastor que nos casó. En el Evangelio es exactamente lo mismo. Nosotros un día le entregamos nuestra vida a Cristo. Y le dijimos, aquí está mi vida y voy a vivir para ti. Pero nuestra fidelidad al Señor va a ser probada en nuestro trayecto. La fidelidad al Señor va a sufrir algunos contratiempos o tribulaciones que verdaderamente van a probar nuestro corazón y que finalmente van a mostrarnos dónde está nuestro corazón y si nuestra fidelidad es tal. Vimos cómo Abraham fue probada su fidelidad a Dios al pedirle Dios su hijo, ¿no? Ese tipo de cosas nos van a ir probando qué tan fieles nosotros somos al Señor. El Señor Jesucristo probó también la fidelidad de sus apóstoles, de los propios apóstoles, de los 12. Ya lo mencionamos el domingo pasado, cuando dijimos, cuando el Señor, ¿se acuerdan que muchos no le siguieron más, volvieron atrás? Y el Señor les dio la posibilidad a los discípulos de decidir si seguir con Él o no.
y les dio la posibilidad, si ustedes quieren irse, váyanse, ¿no? Es decir, una prueba de fidelidad. A ver, ¿dónde está nuestro corazón? Y ahí fue cuando Pedro le dijo, Señor, bueno, ¿tú a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, para ser fiel al llamado del Señor, el cristiano debe estar dispuesto a sufrir y va a pasar el sufrimiento. Pablo y Silas habían sido tratados de una manera bastante fea en Filipo y podían haber dado todas clases de excusas para no continuar con el ministerio. O sea, si había un hombre que podía presentar excusas para no continuar adelante con su ministerio, si había un hombre que tenía la excusa perfecta para no ser más hijo de Dios, era Pablo. Porque en Filipo ellos sufrieron una situación bastante compleja allí. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Dios les había confiado el Evangelio a ellos y ellos tenían que llevar el Evangelio y el mensaje a otras ciudades, y pese a que fueron permanentemente perseguidos y permanentemente amenazados, ellos fueron fieles y se mantuvieron fieles al llamado del Señor. No solo Pablo, sino todo su equipo misionero, ¿ya? Entonces, el texto, podríamos decir, lema de Pablo, en lo que todo nos está mostrando y evidenciando, era Santiago 2:26. Es decir, la fe sin obras es muerta. Es decir, Pablo nos está confirmando lo que Santiago nos está diciendo, que la fe lleva a las obras, que la fe tiene evidencias. Y una de esas evidencias en Pablo es que fue valiente y soportó y fue fiel pese a la oposición. En momentos de oposición, él se mantuvo fiel. Yo creo, bueno, tal vez los que estamos aquí hemos sentido el llamado a servir al Señor en alguna medida. Yo no sé si es así, pero ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Hemos permanecido fiel a ese llamado? Yo soy de los que cree que cada cristiano tiene un llamado, que obviamente no es el mismo llamado de todos, sí. No todos son pastores, dice la Escritura, no todos somos maestros, no todos son evangelistas, no todos, ¿te fijas? Pero sí todos tienen un llamado en particular. El tema es si yo estoy siendo fiel al llamado que el Señor me ha hecho, o voy en descenso, o voy decayendo. La fidelidad de Pablo nos está mostrando que Pablo era un hombre fiel, pese a las circunstancias, no importando las piedras y las luchas que estaban apareciendo en el camino. Y no se detuvo y habló con denuedo, con valentía, la palabra del Señor en Tesalónica, a pesar de la oposición que estaba recibiendo. Entonces, algo importante, y como primera cosa, nosotros vemos aquí que hay valentía y fidelidad en el ministerio de Pablo. Y eso como fruto de la fe en Cristo Jesús, ¿no? Como consecuencia de la fe en Cristo Jesús, como la consecuencia del conocimiento que tenía Pablo de esa comunión con Cristo Jesús. En segundo lugar, podríamos decir que el ministerio de Pablo en Tesalónica también tuvo resultados. Hubo resultados de su ministerio que fueron evidentes. Porque el viaje a este lugar, a Tesalónica, de parte del apóstol Pablo, no fue en vano, como dice el versículo 1, ¿no? Dice que la visita a vosotros no resultó vana. Y estas personas recibieron el Evangelio, respondieron al llamado con gozo a pesar de las dificultades. Hubo resultados, hubo gente que escuchó el mensaje. 3 semanas que el apóstol Pablo estuvo ahí, hubo gente que se acercó, hubo gente que recibió el llamado del Señor, hubo gente que comenzó a seguir al Señor en tan corto tiempo. Por lo tanto, vemos un ministerio que también da resultados, que vemos en medio de tanta tribulación, en medio de tanta oposición, vemos un resultado, ¿no? Y un resultado no artificial, sino un resultado genuino de parte del Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo genuina al ministerio de Pablo, ¿ya? Ahora, en el verso 2, nosotros vemos que
el apóstol Pablo da a entender que estos hermanos sabían perfectamente lo que a Pablo le había ocurrido antes de llegar a Tesalónica. Si ustedes se fijan bien, el verso 2 dice, como sabéis, dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? O sea, estos hermanos de Tesalónica sabían que Pablo le había ocurrido una situación en Filipo que era bastante fea. Ahora, ¿dónde está eso? ¿Dónde nosotros vemos esa historia? Bueno, la vemos en Hechos, capítulo 16, en el versículo 24. Si vamos por un momento ahí, Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 24. Eso fue lo que le pasó a Pablo antes de llegar a Tesalónica. Son situaciones que le ocurrieron a él. Hechos 16, versos 16 al 24. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esa historia la conocían los hermanos de Tesalónica. Sabían de la historia de Pablo, sabían que Pablo había sido detenido y les aseguraron los pies en el cepo, que eran unas grilletes que les ponían en los pies. Y más adelante incluso dice que ellos cantaban a medianoche con gozo, ¿no? Himnos, de tal manera que los demás presos también los escuchaban. ¿Te fijas? Esa historia los hermanos de Filipo la conocían. Sabían de las tribulaciones de Pablo, sabían de la oposición que había en toda la provincia hacia los cristianos que predicaban el Evangelio, y aún así, de manera valiente, le entregaron su vida a Cristo y fueron ejemplos para otros. ¿Te fijas qué es interesante eso? Que viniera Pablo con esos antecedentes de ser prisionero y saber a lo que se exponían estos cristianos, estas personas, al aceptar el mensaje de Jesús en sus corazones, al recibir el mensaje de Jesús en sus corazones, ellos se exponían al trato que Pablo había tenido, ¿no? A ser prisioneros. Y aún así, se unieron de manera valiente a las filas de Cristo. ¿Sabe? A veces nosotros vamos a Dios como con la idea equivocada. Muchas veces, mucha gente va a Dios creyendo que Dios es una especie de genio de la lámpara maravillosa, en que uno frota, ¿bien? Y sale Dios y uno le pide 3 deseos. Otros lo tienen como un amuleto nomás. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Dios cuando tiene algo así como, ¡ay, necesito, Diosito, necesito tu ayudita! Y como que lo minimizan así, ¿eh? Diosito, ayúdame, Diosito, ahora. Entonces, pensando que Dios me puede traer buena suerte, o solo cosas agradables, pero puede ser decepcionante, pero no es así. Las tribulaciones a nosotros nos permiten saber verdaderamente dónde está mi corazón respecto a Dios. El sufrimiento
es un buen elemento que me va a mí a probar el corazón para saber dónde está parado espiritualmente mi vida. ¿Cuál es mi fe? ¿Y en dónde está puesta? Entonces, es interesante eso, y es interesante que estos hermanos, pese a que supieron que Pablo había sido ultrajado, había padecido, no tuvo problemas en aceptar el Evangelio en su corazón. Pese a la persecución, pese a que se exponían a los más grandes vejámenes de la gente y la oposición de la gente en esta época. El cristianismo era perseguido, el cristianismo y el cristiano era visto como una locura por las demás personas, ¿no? Entonces, en medio de gran oposición, el Evangelio de Dios fue predicado. Y eso es lo importante. El Evangelio del Señor y el resultado de la predicación de Pablo en Tesalónica fue una iglesia allí. Una iglesia. Entonces, no podemos pensar y decir que esa iglesia no fue obra de Dios, porque creció en medio de gran oposición. Mal podía crecer una iglesia en medio de gran oposición, humanamente. Fue una obra de Dios. Fue un resultado directo de la predicación y del ministerio de Pablo, ¿no? ¿Te fijas? Ahora, el ministerio de Pablo entonces fue y es aprobado por Dios. Es aprobado por Dios. ¿Y por qué estaba aprobado por Dios? Bueno, vamos a ver varias cosas. Versos 3 y 4 vemos principalmente del 3 al 6, vemos como los motivos por los cuales es un ministerio aprobado. Primero, su exhortación. De dónde procede su predicación, su enseñanza, su exhortación. ¿De dónde viene? Viene de Dios. No viene de error, no viene de impureza, no viene de engaño. Por eso es una prueba más de que es aprobado por Dios. El Pablo no fue movido por la codicia. O sea, no es que Pablo haya llegado a Tesalónica, voy a llegar a Tesalónica, ¿a dónde voy a ir para que me ayuden los hermanos? Llegué a Tesalónica, voy a buscar un hermano para que me pueda ofrendar para iniciar un ministerio. ¿Se fija? O sea, veamos bien, él venía siendo perseguido. Él ya venía perseguido de otro lado y llega a Tesalónica y no llega diciendo, ya, aquí me voy a salvar, como así San buen chileno, aquí me voy a salvar, aquí voy a buscar a alguien que me financie mi ministerio. Y he escuchado cosas como esas. Que alguien financie mi ministerio. Si un hombre tiene que financiar el ministerio de alguien, ese ministerio tiene que puro morir nomás. Porque donde Dios guía, Dios va a proveer para las necesidades. Así que no creas si alguien llega a su casa, hoy Dios me habló y me dijo que usted iba a financiar mi ministerio. ¿No? Porque no es así. Cuando Dios levanta una persona y Dios guía, Dios va a proveer. Pablo no fue a Tesalónica, ni entró a Tesalónica, ni por ayuda económica, ni para alcanzar fama, no quería ser servido, sino que él quería servir. No tuvo malas intenciones. Pablo nunca tuvo esa intención, nunca buscó dinero, nunca buscó fama, nunca buscó popularidad. Él mostró con sinceridad sus motivos, aún sufriendo. Fue sincero. Él fue sincero. ¿Ya? Y sabe, mucha gente hoy día quiere involucrarse en el ministerio. No sé si hoy día, pero más que nunca hay pastores por todas partes. No sé si lo han notado. Hay una iglesia de 20 personas y los 20 quieren ser pastores. No sé si se ha dado cuenta de eso. Nadie quiere ser diácono, quiero ser pastor. Todos. Y como que el llamado al ministerio es solo pastor. No hay ningún ministerio más. ¿Se fijan? Y es obvio, porque obviamente ellos ven el ministerio como una posición de dominar, de estar sobre, porque ellos piensan que es así. O por lo menos esas son las motivaciones que tiene esta gente. Entonces, hay mucha gente que se involucra en el ministerio por una infinidad de razones. Incluso, no solo involucrarse en el ministerio, hay mucha gente que viene a Cristo por muchas razones. Puede venir a Cristo por muchas razones. ¿Ya?
porque tiene un interés más allá. Quiere mejorarse. Quiere que le vaya mejor económicamente. O sea, hay razones por las cuales vengo a Cristo o puedo estar en el ministerio que pueden ser diversas, pero malas motivaciones. Malas motivaciones. ¿Ya? ¿Y ¿sabe lo que pasa? Es que cuando queda al descubierto esos motivos erróneos, quien sufre es la obra de Dios, el cuerpo de Cristo. Cuando esas cosas son descubiertas, el cuerpo de Cristo sufre con malos hombres de Dios. El cuerpo de Cristo sufre cuando estos malos siervos se presentan y están. Le hacen un daño enorme al cuerpo de Cristo. Le hacen un daño enorme a la iglesia de Jesucristo. Estas personas. Por eso, hermanos, de verdad, les digo lo que dice la Escritura. Lo mismo que dice la Escritura, se lo repito. Si alguno anhela el ministerio, buena obra desea. Pero, hágalo por amor a Cristo. Y por amor a los demás. Si usted quiere, bien, hágalo. Pero por amor a Cristo y por los demás. No lo haga por otros motivos. Porque algunos quieren popularidad nomás, quieren ser populares, quieren ganar dinero, hay muchos que hacen carrera en la iglesia. No, de algún día voy a llegar allá, voy a llegar a ser pastor. No. Dios va a llamar a los de limpio corazón y a los de motivos puros. Dios quiere y anda buscando gente para usar, pero con un corazón limpio y con motivos puros. ¿Y sabe? Hay algo importante que menciona el verso 4 al final. Nunca debemos olvidar que Dios prueba nuestros corazones. Nunca se nos tiene que olvidar, hermanos, que Dios está constantemente probando nuestros corazones, que nuestros corazones están constantemente delante de Él y que Él observa tu corazón y que no lo puedes engañar. O sea, podemos engañar a la familia, podemos engañar incluso a todos los hermanos aquí, haciendo parecer que somos lo que no somos, pero si hay alguien que nunca vamos a engañar y que Él va a estar constantemente examinando mi corazón y probando mi corazón, es el mismo Dios. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. Dios prueba tus motivos y tu corazón. Del por qué estás aquí, del por qué vienes a la iglesia, del por qué quieres el ministerio, del por qué de todas las cosas. Dios te está probando, Dios examina, Dios nos observa, Dios nos mira y prueba nuestros corazones. Nos prueba. Sabemos lo que significa probar. ¿Cómo puedes saber? ¿Puede haber una fruta muy bonita que se vea muy bonita por fuera? ¿Le ha tocado eso alguna vez? A mí me ha tocado varias veces que se ve bonita, empieza uno, pero ¿qué tiene que hacer para saber si es buena fruta o mala fruta? La tiene que probar. Tiene que probarla. O sea, mascar, gustarla, ver cómo está por dentro, si en el fondo es eso, y nos damos cuenta de cómo está realmente, de cómo es realmente. Eso es lo que Dios hace con nosotros, prueba nuestros corazones. Dios es el que prueba nuestros corazones. Nunca debemos nosotros, hermanos, olvidar eso, es muy importante. Y que Él nos está constantemente mostrando nuestros corazones. Y lo que es importante no es que Dios pruebe nuestros corazones para darnos el garrote y decirnos, ¿viste? No. Dios prueba nuestros corazones para que nosotros finalmente nos arrepintamos de nuestros motivos, si son malos. Y podamos ir a Él y reconocer cuando nosotros no estamos cuando estamos con malas motivaciones, cuando hay orgullo en nuestros corazones. Porque hay algo también que nosotros tenemos que entender, hermanos, que finalmente no son las cosas que yo haga las que impresionarán al Señor, no son las cosas externas que yo hago, las obras que impresionan al Señor, sino las motivaciones. Pues por eso prueba el corazón el Señor. Prueba el corazón. Yo puedo dar un diezmo, puedo dar harto, pero Él va a probar mi corazón. A Él no le importa cuánto doy. ¿Cuál es la cantidad? Si es 10, si es el 20, si es el 30%. Sino, ¿qué onda el corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Con qué motivos?
A Él no le interesa que si levanto o no las manos cuando adoro al Señor, o cantando al Señor. A Él le interesa qué motivos tengo para hacerlo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué canto a Él? ¿Por qué lo adoro? Porque aún una oración puede ser detestable para el Señor. Porque Él sabe cómo está mi corazón. ¿Se fija? Como cuando Jesucristo contrastó la oración del publicano, ¿se acuerdan? Y la oración del religioso. El religioso, oh Padre, gracias porque yo no soy como Él. ¿Cierto? Doy los diezmos de todo, hago esto. Pero el Señor Jesucristo dice que el publicano, que no se atrevía ni a mirar, y que simplemente se golpeaba el pecho, decía, sé propicio a mi pecador, Él bajó justificado. Porque va más allá de lo que hago afuera, es lo que mi corazón está, cómo está mi corazón. Y Cristo nos dijo eso. ¿Dónde? En Mateo 7, 21 al 23. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Y agrega, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, hicimos. O sea, imagínate, hicimos milagros en tu nombre. O sea, va a haber gente que va a hacer cosas reales. No sé si lo has pensado así. Va a haber gente que puede hacer una sanidad en un hermano. Vas a ver gente que puede haber echado fuera demonios a una persona. Qué extraordinario, puede decir uno. Pero esa gente lo hizo con motivos equivocados. No es lo que hacen, no es la obra en sí. Es cómo lo hizo y con qué motivos lo hizo. ¿No? Esa gente, dice el Señor, le va a decir y le va a declarar, nunca los conocí apartados de mí, hacedores, pese a las obras de maldad. ¿Te fijas? Dios prueba los corazones. Dios va a probar por qué hacemos las cosas. Si puedo estar barriendo, yo puedo estar limpiando el baño y con un corazón orgulloso. Diciendo, yo soy siervo, los demás no hacen nada. Cuidado con eso. Puedo estar con el sopapo ahí, pero con el orgullo por ahí arriba. Puedo estar orando de guata, pero el orgullo más arriba del techo. Eso es lo que pasa, ¿te fijas? No son las cosas de afuera, hermano, son las... Y por eso que siempre tengo que ir y probar mi corazón. Señor, tú conoces todo. O sea, ¿qué voy a engañar al Señor? Si subiere, dice el Salmo, a lo más alto del cielo, si bajara a lo más profundo del mar, allí estás tú. ¿Qué voy a esconder si Él tiene contado los pelos de mi cabeza? Dice, ¿sabe que es 1.344.574 pelos que yo tengo? No sé si será eso, pero sabe el número exacto. Entonces Él prueba nuestros corazones, ¿ya? Porque finalmente no son las cosas que hago o que haga las que impresionarán al Señor, sino que el motivo por las cuales las hago. Hay gente que predicará el Evangelio con malos motivos y alguien podrá acercarse a Cristo por medio de esa predicación por malos motivos. También menciona la Escritura algo así. Pero eso no lo va a salvar de sus malos motivos, porque Dios va a probar el corazón de nosotros. Pablo entonces fue un hombre aprobado por Dios por todas estas razones, también porque nunca tomó nada para sí mismo. ¿Ya? Dice el verso 5 que nunca usó palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia. La definición de lisonjera o lisonjero en el diccionario es que alaba de forma exagerada y generalmente interesada a alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Que alaba de forma exagerada y generalmente interesada a alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. Pablo y su equipo misionero nunca utilizaron esta técnica. Nunca compró a alguien halagándolo, ¿no?
Y hoy día muchos pastores, muchos líderes utilizan esta técnica. Muchos. Esto de usar como estas palabras, ¿ya? ¿Para qué? Para que sus ovejas les devuelvan la mano y sus ovejas terminen dándole todo. Entonces, eso no debemos hacerlo nosotros. Eso no debemos hacerlo nosotros. No buscamos la gloria y el aplauso de las personas, de los hombres en el ministerio o en el servicio al Señor. No lo buscamos, no lo busquemos. ¿Ya? Y ¿sabe? A nosotros carnalmente nos gusta de repente, o sea, a ver, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos critica? Es como que podemos defendernos, ¿cierto? Empezamos a dar argumentos y toda la cosa. Pero cuando alguien nos dice que bien lo hiciste, como que no hayamos qué decir. No hayamos qué decir, porque en cierta manera nos gusta. Nunca decimos, no lo hice bien. ¿Cierto? Pero cuando nos dicen lo hiciste mal, no, lo hice bien. Pero nunca, al contrario, cuando dice, oye, lo hiciste bien, no, lo hice mal, eso no lo hemos dicho nunca. Porque está en nuestra naturaleza carnal el agradarse del comentario positivo. Entonces, el apóstol nunca tomó esa ventaja, no usó de esas palabras, no usó de esas técnicas, no dijo cuánto hay primero para después servir, ¿no? Porque eso va directamente contra el mensaje que Jesús a nosotros nos enseñó, que es el del servicio. Pablo nunca buscó la alabanza de los tesalonicenses, nunca fue una carga para los tesalonicenses, y él con su equipo misionero simplemente hicieron lo que debían hacer, predicando el evangelio de salvación a los tesalonicenses, y eso era lo importante. Fue el mensaje de Cristo el que creyeron los tesalonicenses, no el mensaje de Pablo que creyeron los tesalonicenses. Por eso es que cuando nosotros testificamos de Cristo, nuestra preocupación no debe estar en qué impresión le causamos nosotros a la gente. No sé si... ¿Te fijas? Ay, ¿qué te pareció mi mensaje? Como que nos gusta que nosotros... A ver, no, pues. O sea, ¿de quién es el mensaje? De Dios, de Jesús. Como que a nosotros nos preocupa la impresión que nosotros causamos o el impacto que nosotros causamos y no el impacto que el Evangelio causa. Ese punto es importante también. Nosotros debemos señalar a Jesús, a Él, no a nosotros. ¿Fija? Y eso es lo que Pablo también hizo. ¿Te fijas cómo vamos poniendo tic en el ministerio de Pablo? Aprobado por Dios. Aprobado es como cuando tienen una lista de ahí como de texto en la revisión técnica. Te pasan estos neumáticos, aprobado. ¿Ya? Batería, aprobada. Los gases, no, vaya. Tiene que arreglarlo. Nuestra preocupación nunca debe estar en la impresión que le causamos a la gente, sino que el Evangelio impacte a la gente. En que sea Dios el que impacte a la gente, no nosotros. ¿Ya? Eso es importante. He tenido la oportunidad de escuchar mucha gente. Me gusta escuchar prédicas antiguas. De hecho, he escuchado mucho Billy Graham cuando era joven. Imagínense los años que estoy hablando. Pero he tenido un mensaje impactante. Pero siempre me he dado cuenta que estos grandes predicadores exaltaban a Jesús de una manera más allá de lo imaginable. Se exaltaban a Cristo de una manera increíble. Y llevaban a la gente a Jesucristo. Eran simples para decirlo. Y no hablaban de ellos. Pablo era una persona así. Tampoco Pablo quiso hacer una carga. Aquí tenemos otro cheque. ¿Cuántos pastores son carga de la gente? No, Pablo no era una carga. Pablo y sus colaboradores se entregaron un servicio total a la gente, como una nodriza cuida con ternura, dice, a sus propios hijos. ¿Por qué hace recalco en eso? Porque no es una nodriza que está contratada,
¿Te fijas cuál es la diferencia? Cuando una nodriza, hablemos de nana, ¿ya? Cuando una nana o una niñera es contratada de 8 a 5, se acabó su trabajo. Pero dice como una nodriza que cuida a sus hijos. O sea, no contratada, no de 8 a 5, ni de 9 a 5, 24 horas. Por servicio, no por dinero, no por plata. Eso es lo que también nos habla algo acerca de eso Pedro. Mira, este pasaje me gusta que lo busquemos. Primera de Pedro capítulo 5, versos 2 al 4. Primera de Pedro capítulo 5, versos 2 al 4. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Dice, apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí vemos, bueno, Pedro también habla de esto, ¿no? De la grey de Dios, que hay que cuidar de ella, no por fuerza, dice voluntariamente, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto. Pablo era un hombre que encaja perfectamente en esto, y que obviamente va a recibir la corona incorruptible de gloria, porque está el tic en todos estos puntos, no por ganancias deshonestas. Fue aprobado por Dios, probado su corazón. A través de su vida desarrolló este ministerio, y este ministerio fue tiqueado por Dios en todos los puntos, desde las motivaciones del corazón, pasando por las palabras que usaba, pasando por todo esto. Ahora, en el verso 6 también nos dice Pablo que podía haber sido carga como apóstol de Cristo de los hermanos. ¿No? Podría haber sido carga. Y esto es importante porque en lugar de recibir, Pablo dio. O sea, Pablo estaba en un derecho como apóstol de pedir sueldo, por decirlo de alguna manera. Él tenía el derecho de comer de las cosas sagradas, porque él era un apóstol de Jesús, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. No es que el pastor no pueda vivir de ofrendas, de diezmos. Un pastor puede vivir de diezmos. No hay problema en eso. ¿Sí? El tema es que Pablo incluso fue más allá. Se trataba de una iglesia nueva, se trataba de un lugar nuevo, se trataba de hermanos nuevos, y no llegó a pedir ofrendas. ¿Te fijas? Pablo pidió sí ofrendas en otras oportunidades. Sí recibió ofrendas de hermanos. Sí recibió ofrendas de distintos hermanos a través de su ministerio, de iglesias ya consolidadas, que llevaban su tiempo. Pero estos hermanos de Tesalónica nunca les pidió. ¿Ya? Y ¿sabe? Pablo, en lugar de recibir, dio. Y nos dice que en realidad lo que hizo que no fue carga como apóstol. No fue carga. Y cuántas veces muchas veces nos enojamos porque los hermanos no hacen nada por nosotros. O miramos lo que otros hacen o no hacen por nosotros. Y sabe, cuidado con esa actitud. Yo me he encontrado con ese tipo de cosas. Y que nosotros tenemos que tener cuidado dónde está nuestro corazón. Hermanos enojados, porque no nos dan lo que nosotros creemos nos tienen que dar. El Evangelio no se trata de eso, ¿no? Yo te invito a cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque de no pensar por qué el hermano no me dio lo que yo quería que me diera, sino a pensar cómo yo puedo hacer algo por mi hermano.
Ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener. Más que pensar qué puedo recibir del hermano, es pensar qué puedo darle yo a mi hermano, ¿no? Primera Juan 3:16, Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso sus vidas por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Eso es. Ese es el tema. Pablo sirvió en lugar de aprovecharse. Pudiendo aprovecharse y teniendo todo para aprovecharse, sirvió. Ahí está el punto. Dar en lugar de recibir. ¿Estaríamos dispuestos a eso nosotros? ¿No? El trabajo que Pablo realizó en Tesalónica fue un trabajo aprobado por Dios. Chequemos. ¿Por qué fue aprobado? Porque fue fiel en la persecución, como primera cosa. Segundo, porque tuvo resultados, ¿cierto? O sea, se convirtió en la gente. Tercero, porque no procedió de error. Sus motivos eran correctos. ¿Ya? Cuarto, porque nunca buscó ser servido, sino servir. Nunca buscó la gloria de los hombres y nunca quiso ponerse sobre la gente. Y quinto, porque actuó como una nodriza, como una mamita, una mamá que cuida de sus hijos. Qué manera más tierna de referirse. Podría haber dicho como un padre a sus hijos, ¿cierto? Pero qué manera más tierna de referirse más aún hacia una mujer, porque nodriza. Sabemos nosotros que una mujer tiene una relación distinta con los hijos. No es que el varón, nosotros no queramos a nuestros hijos, ni los amemos, ni los acariciemos, no. Pero la relación de madre hacia hijos es una relación distinta, más emocional y cercana. Y por eso Pablo describe a la nodriza con sus hijos. Porque la relación que Pablo tenía con esta iglesia era así. Yo digo, ¿qué puede darle un bebé a un padre? A una madre? ¿Qué le puede dar? Nada. ¿No? ¿Quién le da al bebé? ¿Quién le da al hijo? La madre le da todo. Desde alimentación, desde los cuidados, desde el cariño, desde el afecto, desde todo. Es lo mismo aquí. ¿Qué le puede dar la iglesia a Pablo? No le dio nada. Pablo le dio todo lo que esa iglesia necesitaba. Buen alimento, buenos cuidados, cariño, afecto, amor. Si estás pensando en servir al Señor, Dios va a probar tu ministerio. Con persecución, va a probar tus motivaciones, va a probar el porqué. Tenlo por seguro. Seamos como Pablo. Revisemos nuestras motivaciones en primer lugar. Revisemos dónde está nuestro corazón, cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Y si salimos para atrás con las motivaciones, que es una posibilidad, Dios nos da la opción de arrepentirnos. Dios nos da esa opción de dejar de lado las malas motivaciones